Hola, buen día. Esta es una entrevista dirigida al tema del abuso sexual. Es una entrevista a una psicóloga. Espero que les ayude a informarse de mejor manera. ¿Qué efectos mentales puede causar a largo plazo al sufrir un caso de abuso sexual? Creo que es importante comenzar dando la definición de lo que es abuso sexual. Entonces, una manera muy sencilla es el concepto de abuso sexual es la participación de niñas y niños dependientes o de desarrollo inmaduro en actividades sexuales que no son capaces de comprender y en las que no pueden prestar un consentimiento informado o que violan los tabúes sociales de los patrones familiares. Entonces, ya teniendo esa definición de manera sencilla, ahora sí podemos continuar. ¿Socialmente puede afectar a la persona? Por supuesto que afecta en todas las áreas de su vida. En la parte afectiva puede haber depresión, ansiedad, agresión, fobias. En su personalidad se observa baja autoestima, sensación de ser víctima, agresividad. En la parte escolar hay bajo rendimiento escolar, hay fracaso escolar o deserción escolar. A nivel familiar, las relaciones se vuelven conflictivas, pueden huir de casa o del lugar donde sucedió la agresión, hay mucha desconfianza. A nivel social, pues pueden caer en delincuencia o en drogadicción o en ambas. A nivel sexual, pueden presentar miedo a las actividades sexuales, a las imágenes obsesivas, patrones inadecuados de intimidad, rechazo y agresividad al relacionarse afectivamente, puede haber hiperactividad, disfunciones sexuales e incluso infecciones de transmisión sexual. ¿Hay alguna manera de poder tratarlo? Hay varias vertientes. Primero, desde la prevención. Hay que educar a nuestras niñas y a nuestros niños una educación sexual efectiva, ¿sí? Que conozcan, que nombren con el nombre correcto a sus genitales. Enseñarles cómo cuidar su cuerpo, cómo cuidar sus genitales, sus partes íntimas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Otra manera de tratarlo, lo principal sería la prevención. Creo que es la manera, nos ahorraría muchos problemas si le apostáramos a la prevención. Cuando ya sucedió el abuso, claro que hay manera de tratarlo, solamente que tiene que ser tratado por un experto, con un especialista en sexología y psicoterapia sexual. No puede ser tratado por cualquier persona, por cualquier médico o médica que no esté sensibilizado con el tema y que no esté capacitado para atender este tipo de situaciones. ¿Cómo le afecta a una persona en su edad adulta si sufrió un abuso a temprana edad? Como ya lo comentamos anteriormente, le afecta en todas las áreas de su vida. Hablamos en cómo le afecta en la parte sexual, conducta antisocial, personas que caen en drogadicción, en la delincuencia. A nivel familiar de pareja, pues hay relaciones muy conflictivas de pareja o en casa. Sobre todo la persona muy agresiva, o puede irse al otro extremo de ser una persona con muy baja autoestima, una persona con mucha desconfianza, con mucho miedo, ¿sí? Puede presentar estas crisis de ansiedad, angustia, depresión, melancolía, tristeza, incluso ideas de suicidio. Hay mucha vergüenza también, hay mucha culpa, se vuelven personas muy obsesivas, hay escasa concentración, puede haber problemas de sueño, puede haber problemas alimenticios, etcétera, etcétera. Son muchísimos los efectos
que una persona puede presentar cuando se ha vivido abuso sexual en la infancia y no se ha tratado adecuadamente. ¿Son distintos los efectos que se pueden percibir entre los hombres y las mujeres? Claro que sí, pero estas diferencias que se producen es basado más bien en la cultura y en la educación que se recibe las mujeres y los varones en los hogares. En los varones pueden volverse promiscuos, tener muchas parejas sexuales, ser adictos a la pornografía, ser muy agresivos, caer como comentábamos en delincuencia, en drogas. En las mujeres lo que más se ve en terapia es que tienen problemas para tener una vida sexual activa y placentera, pueden tener muy baja autoestima, se pueden aislar, poca vida social, dejar los estudios, miedo a tener contacto sexual con su pareja, miedo a ser tocada. Esos son los principales, lo que se ve en la terapia en cuanto a las diferencias entre si es un hombre o una mujer quien ha vivido abuso sexual en la infancia. ¿Qué tiempo puede durar el trauma de esa persona? Puede durar toda la vida. Si esa persona nunca abre ese secreto, nunca habla sobre ese evento que vivió, puede durar toda la vida, desde que vivió el evento hasta su muerte. Si es que no lo habla, si es que no lo trata, y ese evento, si no lo tratan, pues obviamente ya vimos que afecta a todas las áreas de su vida, incluso afecta a sus hijas e hijos, si es que los tienen, en la parte hasta nietos o nietas también les puede afectar. ¿Hay efectos mentales por los que los agresores hacen este tipo de actividad? La respuesta es no. Las causas son más culturales, sociales, de educación en casa. Si un niño, es muy común que un niño o una niña que ha vivido abuso sexual se vuelva un agresor sexual, no es al 100%, no es una regla. Sin embargo, sí sucede con mucha frecuencia. Un niño que ha vivido abuso sexual puede en un futuro convertirse en un agresor sexual. También influye mucho estas prácticas sociales, sobre todo en edades escolares, en donde se premia, se ríen de estas bromas pesadas cuando un niño toca los genitales a una niña o sus pechos, o le baja la falda o le levanta la falda. Creemos que abuso sexual solamente son tocamientos en los genitales. No, abuso sexual es toda conducta, todas acciones llevadas a cabo hacia un menor en donde no tiene la posibilidad de decidir de estar de acuerdo. Y abuso sexual también es cuando a un menor de edad se le presentan todo tipo de materiales pornográficos o materiales con contenido sexual que está destinado para adultos, ya sea en videos, ya sea en cualquier material escrito. El presentarse ante un niño, una persona desnuda, eso ya es abuso sexual, ¿sí? Aunque no haya tocamiento de genitales. O pedirle al niño o la niña que muestre su cuerpo desnudo también es abuso sexual. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para ayudar? Creo que ustedes jóvenes tienen una gran oportunidad de ayudar. ¿Cómo? Precisamente no aplaudiendo esas bromas pesadas de las que yo hablaba hace un rato. No es chiste, no es broma. Si alguien está levantándole la falda a una compañera, espiando a una compañera o un compañero, en el baño bajarse los pantalones, porque también recuerden que el abuso sexual también puede ser cometido hacia una niña, una mujer o hacia un varón. Y no aplaudir ese
este tipo, no es broma. De esa manera pueden ayudar. ¿Cómo pueden de otra manera ayudar? Ustedes que van a una fiesta, nunca dejar solas a sus compañeras, a sus compañeros, salgan en grupos. Si una compañera ha bebido, espérense a que llegue un familiar por ella o acompáñenla hasta su casa. Creo que es una gran manera de estar apoyando y de estar ayudando a que podamos erradicar en un futuro el abuso sexual a todas las personas, pero sobre todo a niñas y niños. ¿Cómo podemos detectar si una persona necesita de nuestra ayuda cuando está pasando por ese proceso? Desafortunadamente no se puede detectar porque todos estos síntomas, todas estas señales de las que he hablado, también lo puede presentar un niño o una niña que ha vivido mucha violencia en casa. Baja autoestima, sentimientos de vergüenza, de culpa, bajo rendimiento escolar. Entonces es muy difícil, solamente cuando la misma persona lo pueda expresar de manera verbal, y pues obviamente en terapia hay muchas maneras de detectar, no de manera verbal, por medio de dibujos, de juegos, se puede detectar, pero vuelvo a repetir, se necesita que la persona esté capacitada en tratar este tipo de temas. Tiene que ser de preferencia con una sexóloga, con un sexólogo, quien haga este tipo de diagnósticos. Espero le haya podido ayudar esta pequeña entrevista. Gracias. A continuación, después de la entrevista que se tuvo con la psicóloga Elia Cruz Obando, estaremos platicando un poco más con unas compañeras de este proyecto, que es Ana Sofía Espino Flores e Ivana Alejandra Castillo Morales. Yo opino que ir en orden es muy importante, entonces si te parece bien podríamos ir por el antes, durante y después del acoso, ¿te parece? Ok, vamos de antes, que son los factores culturales. Estamos de acuerdo que nuestra cultura no está muy avanzada, ¿verdad? Es algo que se ha venido presentando en la sociedad desde hace mucho, aunque ha evolucionado en la forma como se tratan. Específicamente recalco en las mujeres que solían sufrir mucho tipo de acoso en la antigüedad. Ahorita lo vemos como acoso, pero antes eran cosas más graves que sucedían, ya sea venta, abuso, ya que antes las mujeres no tenían el poder de dar el consentimiento, ya que se veían como un objeto o una propiedad para el hombre. Es cierto, y aún es muy común la trata de blancas, la trata de niñas, incluso en otros países menos desarrollados, en los que se dicen, sí, te puedes casar, ya te casamos. Y no es, aunque se supone que muchas organizaciones están en contra de ello, no están haciendo nada al respecto. Y pues eso no ayuda mucho al factor cultural. Luego está el durante. ¿Cómo se dan estas situaciones? ¿Qué se hacen? Porque normalmente el acoso se puede sufrir de varios entornos, ¿no? Aunque generalmente es la familia o la escuela. Raramente es en la calle cuando somos chiquitos, pero es muy común que se dé en la familia. Existen, en mi opinión, varios tipos de acoso, el sexual o por diferencias. Ese tipo de acoso puede conllevar a un cierto tipo de bullying entre los niños, ya que debido a la educación que han tenido son propensos a actuar así. Todo esto viene a raíz de la educación de las familias, ya que es la cultura o la sociedad les ha impuesto que sean así las educaciones que ahora se ven hoy en día. Es cierto que todo sigue una cadena, porque no es raro que cuando alguien haya sido abusado de alguna u otra manera, vaya y abuse a otra persona de tal manera.
ya sea de X o Y cosa. Por ejemplo, es muy popular decir que la gente que hace bullying le tiene problemas pues más personales. En su casa lo menosprecian o demás y pues él ve eso normal o ella ve eso normal. Entonces hace lo mismo que ve en su casa. Y eso también se puede ver reflejado en otras conductas, como tú decías. ¿Y qué puede causar esto después? Que es lo importante, porque ya pasando todo el impacto, no solo es el impacto, deja secuelas muy feas. Depende a qué tipo de grado fue el acoso, porque hay ciertos niveles y cada nivel conlleva una consecuencia que puede ser de la más mínima hasta la más fuerte, y cada caso es diferente y se tendría que llevar un seguimiento para ver cómo estarían las personas un después de eso, ya que las repercusiones pueden afectar psicológicamente, físicamente y emocionalmente, y entre otras, afectando a su manera de socializar o educativa también. Sí, es verdad. Muchas de estas repercusiones tienen mucho que ver con el tipo de abuso. Por ejemplo, las personas que sufrieron humillaciones tienden a desarrollar este miedo a decir cualquier cosa porque se puede usar en su contra. Las personas que fueron abusadas a golpes tienden a tener miedo a los movimientos rápidos, a la gente reaccionando un poquito más hacia cualquier asunto, o ellos incluso reaccionar peor, o ya sea irnos al acoso sexual, que algo que no mucha gente tiene en cuenta es que después de un abuso sexual, tu vida sexualmente cambia, pero totalmente, ya no ves todo como lo podías ver. Cambian tanto tus gustos como tus permisos, como toda tu perspectiva cambia. Mucha gente no lo ve, mucha gente piensa que es nada más lo que pasó y ya pasó. Y ahora enfocándonos más en el tema que sería nuestra campaña, que sería el acoso sexual, podremos enfocarnos en diferentes etapas de la vida: el acoso de la infancia, el infantil, el adolescente y el cuando uno es adulto. Mayormente cuando uno es adulto puede presentarse, o bueno, cualquier persona normalmente puede presentar en la calle, en la casa y en la escuela, como tú decías, y estos resultan ser leves. Se suele llamar acoso callejero. Cuando para mí, en mi opinión, es muy de mal gusto que las personas anden piropeando en la calle, que le lancen un chiflido o un cumplido inapropiado a mujeres, o en ciertos casos que es la minoría, por así decirlo, en hombres, es de mal gusto, en la verdad. No, sí, aparte ya dirás tú, no simplemente son piropos, es que no son piropos, son incitaciones, son comentarios nacos, hablemos bien, son comentarios muy malos y son cosas que ni a ellos les gustaría oír en la calle. Se ha hecho el experimento, se ha probado 1001 veces que no, a nadie le gusta que lo traten así. No es normal tú ir preocupado de que tengo que llegar al trabajo y que alguien te diga cosas horribles. Y no solamente con los piropos, también se pueden notar entre los murmullos, miradas, y puede llegar al grado de meter mano las personas sin tu consentimiento. Hablando del consentimiento, siento que es algo muy importante de hablar, porque si tú no das consentimiento, ya sea a tu pareja, porque se suelen ver casos de parejas que suelen decir, no es abuso porque son pareja. Sí se considera abuso, ya que tú no diste el consentimiento para hacer aquel acto.
la persona lo dio por hecho y no escuchó tu oposición o que si querías o no. Así que siento que es un tema poco tocado, pero varias personas han hecho denuncias y no se han tomado en cuenta porque son pareja o cosas así. Así que es muy importante eso de que las denuncias no son tomadas en cuenta. En especial por ejemplo, hay un debate muy famoso ahorita de si alguien está ebrio y te da consentimiento, ¿realmente es consentimiento? Porque volvemos a lo mismo, hay sustancias intoxicadas, realmente no estás en tus 5 sentidos, no piensas bien. Y sí, el consentimiento es importante, pero vayámonos más atrás en la edad. Cuando eres un niño, cuando eres un infante, ¿cuándo es la edad correcta para dar consentimientos? Ahorita legalmente se dice que la edad es de entre 13 a más adelante, debido ya que la mayoría de adolescentes empiezan a reaccionar con hormonas, y así que esa es más o menos la edad aproximada que se estima que las personas pueden dar consentimiento. sí, también es un fenómeno cultural que antes la edad mínima era 16, 18. Y ahora van bajando. Ahora van bajando. Pero es porque es verdad que ahora ya los niños tienen más acceso a contenido explícito y cosas así. Entonces es natural que eso pase, se entiende. Y ahora los niños ya desde menor edad tienen más conciencia de lo que hacen, de las consecuencias que puede traer y pues todo lo demás. Pero, ok, ya hablamos adolescencia, ya hablamos adultez. Vayámonos a lo feo. Cuando eres niño y sufres de abuso sexual. Todos sabemos que no es una experiencia muy placentera, que digamos. Aparte de que lo feo es que, al menos, y lamento decir esto, pero de todas las mujeres a las que le he preguntado, han tenido una experiencia muy, muy, muy mala. Y todas son a edad baja. Esto suele suceder en instalaciones educativas o ya sea por parte de la familia, y es muy difícil ver cómo los niños a tan temprana edad son afectados de esa manera y que tienen repercusiones en la adultez. Así que sería empezar a informar y educar a las personas y a la sociedad en sí para dejar de normalizar este tema tan serio que no se toca a menudo, y poder concientizar y buscar acciones para mejorar la situación actual de esta problemática. A continuación nos gustaría compartir algunas historias anónimas de ciertas personas para que vean que realmente es algo lamentablemente muy común el acoso sexual, y esto es sin fines de lucro, sin fines de humillación, sin nada, es simplemente, y tenemos la autorización de compartir estas historias. Historia anónima. Yo era de alrededor de unos 12 años de edad cuando empecé a desarrollarme más, y obviamente varias personas eran muy conscientes de ello. Lamentablemente uno era parte de mi familia, y en reuniones aprovechaba para meter mano en abrazos, en cualquier tipo de contacto que pudiera. Era altamente incómodo y no se sentía bien. Duré varios años sin levantar la voz, porque cuando por fin la levanté, sucedió lo que temía. Nadie me hizo caso y me echaron la culpa a mí. Historia anónima. Yo estaba en cuarto de primaria cuando sucedió todo esto, y pues fue muy incómodo porque justamente me encontraba en una fiesta
de un amigo y era en un salón de fiestas, lo cual se supone que era un ambiente infantil. Y al estar en ese lugar había como una especie de tipo de tirolesa. Entonces, la única manera de accesar para los niños era subiendo unas escaleras con un arnés. Para esto cabe recalcar que una chica me colocó el arnés y yo ya estaba lista para empezar a subir para irme a la tirolesa, pero luego llega un señor del personal y me dice que yo era muy pesada para poder estar en esas escaleras, no me iban a aguantar. Entonces me dijo que si yo quería subirme a la tirolesa tenía que irme por la parte de empleados, que era una torre que tenía acceso a la tirolesa. Pero pues cabe aclarar que esa torre pues solamente era para personal autorizado y estaba vacía. Entonces, como en ese tiempo yo no tenía, era muy inocente para pues poder saber que este señor no tenía buenas intenciones conmigo, entonces le hice caso. Y al momento de llegar y quedarme encerrada en ese cuarto con él, me empezó a tocar de manera muy agresiva la parte de los pechos, y la verdad no supe cómo reaccionar ante esa situación. Me puse muy nerviosa e intenté como defenderme, taparme, pero yo la verdad no sabía qué hacer en ese momento. No estaba procesando en ese entonces que era acoso sexual, hasta que pues me subí, ¿no?, a la tirolesa. Fue mi turno, me subí y bajé y le conté a mi mamá. Entonces, al momento de bajarme, mi mamá lo comunicó al que en ese tiempo era el encargado del lugar, del salón de fiestas. Despidieron al señor, pero él no quiso admitir que había sido eso hasta que estuvieron insistiendo, y ya quiso pues declarar que así había sido él que me había tocado. Muchas personas que estaban en el lugar decidieron no creerme, diciendo que me estaban poniendo el arnés o cosas así. Y sí me dolió un poco, viniendo de mujeres y de parte de una mujer, que no me creyeran que eso era acoso sexual. Historia anónima. Cuando yo era chiquita solía pasar que me juntaba mucho con mis primos y primas en eventos familiares, pijamadas, cualquier cosa. Y yo tenía esta prima que siempre me llevaba a jugar un juego. Me alejaba de los demás, me alejaba de su hermana y de nuestra prima menor, además de mi familia. Y nos encerraba en un baño, en un cuarto, y aunque realmente no hubo ningún tipo de contacto íntimo, por así decirlo, había cierto tipo de manoseo y un sentido de incomodidad horrible. Esto duró alrededor de 2 o 3 años, cuando por fin pude decirle a mi familia y se hizo algo al respecto. Duró en la sombra muchos años, y lamentablemente es una realidad para nosotros que está pasando esto. No quiero que nadie viva mi experiencia, y si hay alguien que está pasando por lo mismo, quiero decir que no se queden callados, porque las repercusiones después pueden ser peor. Historia anónima. Yo fui con mis amigos a una fiesta y estábamos ahí todos, estábamos platicando, estábamos haciendo lo usual. Después, pues como es normal en las fiestas, uno busca pareja para bailar o cualquier cosa. Yo como niño no me pensaba propenso al acoso hasta ese día, porque entendí que había mujeres a las que no querían que las tocaran y demás, y lamentablemente me tocó vivirlo de primera persona, que yo estaba bailando con una chica que había conocido ahí, y sus amigas me empezaron a manosear, empezaron a verme feo, me sentí muy incómodo. Y honestamente no pensaba que nos pasara también a nosotros.
No podía decirle nada a mis amigos porque no podrían entenderlo. Entonces, me retiré un poco de la fiesta y durante un rato me quedé perplejo, no sabía cómo reaccionar. Y llegaron mis amigos, me la seguí pasando con mis amigos y al final todo acabó.